congrego en la iglesia Fuente de Milagro, Asamblea de Dios, mi pastora Roselena, léelo por ahí, aleluya. Soy su hijo espiritual, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Y le habla a su hermano Gabriel Rodríguez Mejía, el más pequeño del reino, siervo de Jesucristo y siervo inútil. Alguien le dé un aplauso a Dios. Aleluya. No, pero déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Alguien tiene que ponerse de pie y levantar su mano y decir: hoy yo voy a conquistar territorio. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que decir un aleluya. Alguien tiene que decir un gloria a Dios. Alguien tiene que decir: se va de Basanda. 2025 no me mataste. Va a ser 2026 y todavía estoy de pie. Se combaye. Limbaye Saya. Aleluya. Siento a Dios, hermano. Vamos ya a la palabra de Dios. Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluya. Santo. Santo. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Su verso 7 y 8. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Vamos a ir al libro de Hechos. Aleluya. Hechos 1:8. Aleluya. Dice la Biblia en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Bendice este pueblo con esta palabra que tú me has dado para ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Se pueden sentar. Aleluya. Mírale que le queda al lado y tómele de la mano. Y con mucho respeto, dígale: una iglesia viva, alcanzando las naciones. Vamos, dígaselo. Dígaselo, una iglesia viva, alcanzando las naciones. Aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos, creó la tierra, creó árboles. Hizo la creación, creó al hombre, creó a la mujer, pero le da un mandamiento y le dice: pues, pueden hacer lo que quieran en la tierra, pero hay algo que no pueden hacer. No pueden comer del árbol que está en el medio del huerto. ¿Qué le dijo? Que no pueden comer del árbol que está en el medio del huerto. Porque Jehová le dijo: porque el día que comieren de él, ciertamente morirán. Un día Eva estaba paseando por el huerto. Satanás entra en una serpiente. La serpiente le habla a Eva. Dice la Biblia que entonces Satanás le dice a través de esa serpiente a Eva: con que Dios le dijo que no coman de todo fruto del huerto. Ella dijo: de todo fruto podemos comer,
mas del árbol que está en medio del huerto no podemos comer. Satanás le dice: lo que pasa es, eso es mentira. Lo que pasa es que él sabe que el día que ustedes coman, ustedes serán igual a él. Satanás le disfrazó una mentira en una verdad que resultó ser una mentira. Pasa algo, que Eva come. Después que ella come, le da a su marido, y entonces entra la muerte. Pero donde hay muerte, dígale que está a su lado, pronto entrará la vida. Dígale que está a su lado, donde hay muerte, donde entró la muerte, pronto entrará la vida. Entonces entra la muerte al hombre por causa del pecado. Pero acá donde leí en el libro de Ezequiel 37, el pueblo está cautivo en Babilonia. ¿Por qué llegaron ahí? Por el pecado, por la desobediencia. Dios había hecho un pacto con su pueblo, que él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Pero ellos venían rompiendo ese pacto continuamente. Dios le habló a través de muchos profetas, a través del mismo Ezequiel, pero ellos endurecieron su corazón. Por eso Jehová le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice: solo tú lo sabes, Jehová. Porque Ezequiel entendió algo, que sin ninguno de los profetas pudieron devolver al pueblo de su duro corazón, mucho menos en Barrabacanda él, sino que estaba en la mano de Jehová. Porque cuando una persona está seco, solo el Espíritu de Jehová puede vivificarlo, puede levantarlo, puede levantar a la vasalla. El pueblo está cautivo. Está en Babilonia. Están muertos espiritualmente. Dios le está mostrando una visión a Ezequiel, donde le está mostrando la condición espiritual del pueblo. Adán caminaba. Diga conmigo: Adán caminaba. Repítalo: Adán caminaba. Eva hablaba. El pueblo de Israel hablaba. Ellos veían. Póngase la mano en la nariz y respire. Dígale que está a su lado ahora: no todo el que respire está vivo. Hay gente que cantan, hay gente que danzan, hay gente que habla en lengua, pero por dentro está muerto. Pero hoy yo vengo a hablarle a una iglesia viva que le va a derrumbar los altares al diablo. Le vamos a arrebatar las damas al diablo. Hay personas que quieren transformar a otros sin primero tener una transformación ellos. Dígale que está a su lado: para transformar afuera, primero tiene que transformar dentro. Un aplauso a Dios. Al templo lleno, pero al altar es vacío de fuego. Dios no se mueve en el sistema. Dios se mueve donde lo dejan fluir. Hay personas que han estado pidiéndole a Dios por un avivamiento, porque Dios descienda, porque haga vida. Pero cuando el Espíritu Santo quiere moverse, son los primeros que hacen así. Quiere gloria,
pero no quiere pagar el precio. Y para tú ser una iglesia viva, primero tienes que ser pasado por el fuego. Dios le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le dice: solo tú lo sabes, Jehová. La iglesia está impuesta a que le profeticen, a que le ministren. Multitudes de cultos, la gente danzan, pero cuando salen fuera siguen más muertos que la visión que vio Ezequiel. La pregunta no es si hay estructura, sino si está el Espíritu en ti. Aleluya, dale un aplauso a Dios. Diga conmigo: Dios despierta a una iglesia que estaba dormida. Dios despierta a una iglesia que estaba dormida. Aleluya. Dice Efesios capítulo 5 verso 14: por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pero hay gente que viven como que está en un baúl, amasanda, le profetizan servicio tras servicio, pero siguen más muertos que el mismo diablo. Pero yo vengo a profetizarte, yo vengo a profetizarle a alguien que va a derrumbar los altares. Yo vengo a profetizarle a una generación que va a poner el ceibo a temblar. Aleluya. El diagnóstico: hueso seco, una iglesia sin pasión. El pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidaron que estaban en Egipto. Se olvidaron cómo Dios los libró en la guerra. Se olvidaron cómo Dios los había sacado de tierra de servidumbre. Porque hay personas que Dios ha hecho tantos milagros en su vida, y para adorarlo, para adorar a Dios, hay que mandarlo a levantar la mano, hay que mandarlo a abrir su boca. Yo te vengo a decir algo, Shembahaya: Dios no entra donde no lo invitan. Dice en el libro Apocalipsis que Él toca la puerta y tú decides si abre. Yo vengo a hablarle a una iglesia viva, a una iglesia que se cansó del sistema, que se cansó del anonimato, amasanda, que le va a decir al diablo: ya está bueno. Dígale que está solo, tú se está poniendo bueno. Y ahorita se va a poner mejor. Dios no sopla sobre el sistema, Él sopla sobre obediencia. Cuando el Espíritu sopla, los muertos resucitan, los sordos escuchan, los mudos hablan, el canceroso lo vomita por la boca, el ciego ve, el paralítico se levanta, y el que tiene el diablo por dentro se le mete el espíritu. Shena. Aleluya. Una iglesia viva es un ejército en movimiento. Dile que está a tu lado: yo soy un ejército en movimiento. Yo soy un soldado. Pero cada ejército tiene su comandante. Tiene un líder, alguien que lo dirige, alguien que le dice cómo hacer la cosa. Pero hay tantas personas que están perdiendo guerra, están perdiendo batallas, porque no se han llevado de su comandante.
Hay alguien que tiene que decir: me cansé de estar sentado, me cansé de estar en el mismo sitio. Hoy yo voy a conquistar territorio. ¿Sabe lo que me decía el Espíritu de Dios? Gabriel, era un valle de huesos secos, pero yo le dije a Ezequiel que iba a levantar un ejército vivo. Ezequiel profetiza la primera profecía. Tuvieron tendones, tuvieron carne, tuvieron piel, pero seguían muertos. Hay gente con mucho conocimiento, con mucha lengua, con mucha abasanda la bajaya. Se creen la última Coca-Cola del desierto, pero escasez del Espíritu de Dios, escasez del fuego, escasez del aceite, escasez y basanda del fuego que saca los alacranes, del fuego que saca los escorpiones, del fuego que saca la serpiente. Usamanayana. Estamos impuestos a la primera profecía. Danzamos, saltamos, cantamos, pero cuando salimos seguimos muertos. Dile que a tu lado así: no, papito. Leva Shelo Valle Saika Limayusa. Dice Cantares capítulo 6 verso 4: hermosa eres tú, oh amiga mía, como triza de desear, como Jerusalén imponente, como ejército en orden. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Puso orden en los cuerpos. Se juntaron hueso con hueso, tendones con tendones, pero seguía muerto. Usted sabe lo que representa la primera profecía. Todos los profetas que le profetizaban a Israel y seguían secos y muertos, con su corazón endurecido, no se ablandaban. Pero diga conmigo: en medio de un valle todavía hay profetas que predican, todavía hay ministros que hablan, todavía hay ministros que predican la verdad, todavía hay gente que no está corrompido, todavía hay gente que predica la palabra de Dios, todavía hay gente que no venden el mensaje. Ahora que esto se va a poner bueno. Me digo el Espíritu de Dios: Gabriel, eran huesos, pero yo no levanté huesos, yo levanté un ejército. Hoy estamos viendo más museos que ejército en movimiento. Me decía el Espíritu de Dios: Gabriel, éntrate en la historia. Éntrate en la historia y ponte como en el zapato de Ezequiel. Y yo te voy a llevar alrededor de todas mis iglesias, alrededor de República Dominicana. Y yo te voy a enseñar. Pero esto me decía: Gabriel, si había llevado a Ezequiel en estos momentos en todo alrededor de República Dominicana, le mostraría a mi iglesia, le mostraría a mi ejército. En vez de un ejército, se ha convertido en un museo de exhibición propia, de que me ven a mí, de hacerme popular yo, no de hacer popular la gloria de Dios, la presencia de Dios. A Jesús, que fue clavado en el madero. No fuiste tú, no fui yo, ninguno de nosotros pagamos precio aquí. Usted no es dueño de nadie. Aquí que compró con sangre se llama Jesucristo. Aplauda a Dios. Dijo el Espíritu: Gabriel, imagínate un hospital. Primero dígale que está a su lado, una iglesia viva, alcanzando la nación.
Me dijo el Espíritu: Gabriel, imagínate un hospital preparado, todo tipo de medicamentos, cama buena, silla, buenos doctores, oigan, equipados como manda la ley. Pero entonces me dijo el Espíritu Santo: ahora imagínate que no tienen ambulancia, solo van a sanarse los que están dentro, no los que están fuera. Pero entonces el Espíritu me dijo: Gabriel, que ahora que esto se va a poner bueno, hay iglesias que son un hospital ya. Ellos tienen su ambulancia. Las ambulancias que están equipadas tienen timón, tienen freno, tienen cambio, tienen el tanque lleno de gasolina. Pero le falta algo. Pregúntame qué. Le falta el aceite. Ahí me dijo el Espíritu: Gabriel, ¿qué pasa con un vehículo que está lleno de gasolina pero no tiene aceite? El Espíritu es abasanda. Yo le dije: bueno, el Espíritu Santo se tranca, se funde, comienza a botar humo, se vuelve un etcétera. Abasanda, no se para de un asiento, el diablo lo tiene cautivo. Dios mío, hay alguien que tiene que levantar la mano. Aquí hay muchas ambulancias fundidas. Tienen timón, tienen freno, tienen el tanque lleno de gasolina. Pero pregúntame: ¿para qué tiene el tanque lleno de gasolina? Palma bochinche, para meterse en lo que no le importa, para hablar mentira, para estar en adulterio, en fornicación. Veo gente mirándome seria ya. Dios mío, Basanda la bacalla. Se equivocó el diablo, se equivocaron los demonios. Le vamos a echar aceite a esta ambulancia para que salga. Nos anda guayando, botando el humo, pero no humo quemado, humo nuevo. Hay gente que son ambulancias trancadas, fundidas. Hasta el motor le provocó. No tenían aceite y se quemó hasta el motor. Se le trancó con todo. ¿Sabe? El Espíritu de Dios me decía: hay personas que se creen la última Coca-Cola del desierto. No le predican a nadie. Ellos piensan que solamente para ellos predicar tienen que salir del país, tienen que estar fuera. Hoy tu nación no es allá afuera. Hoy tu nación es tu familia, es tu vecino, es tu barrio, es tu ciudad, Abasanda, es tu República Dominicana. Se equivocó el diablo, se equivocan los demonios. Hay un pueblo que se va a levantar y va a decir: me cansé de estar sentado en la misma posición. Repite conmigo: una iglesia viva conquista territorio. Una iglesia viva desafía la tiniebla. Una iglesia viva no le tiene miedo al diablo. Se va. Dios no levantó un museo de exhibición, levantó un ejército. El cielo activa a la iglesia para la guerra espiritual. Guerra por las almas, guerra por territorios, guerra por las naciones. Una iglesia viva no huye del infierno, invade el infierno. ¿Cómo tú lo invades? Cada vez que tú te ganas una alma, tú estás invadiendo el infierno. Estás salvando una alma y estás cubriendo multitud de pecados.
aplauso a Dios. Déselo fuerte. Si fue para él, déselo fuerte. Espíritu Santo me dijo: hay personas que se creen la última Coca-Cola del desierto. La última Coca-Cola del desierto se creen. ¿Qué hace la Coca-Cola en el cuerpo humano? Daña el cuerpo, daña los riñones, le hace mal al cuerpo. Una persona que se cree la última Coca-Cola es envidioso, altanero, se mete en lo que no le importa, habla mentira, lo que hace es dañar. Pero les tengo noticias para aquella Coca-Cola, para aquella persona que se cree en una última Coca-Cola. En cambio que la Coca-Cola hace daño, el agua restaura lo que la Coca-Cola ya mató. Por eso Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento. La bacaya. Hay gente que le gusta hacer Coca-Cola y no sé agua, porque ser agua significa negarte a ti mismo. Ser agua significa seguir los preceptos de Dios. Ser agua significa arrepentimiento. Amasanda. Aleluya. Juan el Bautista dijo: yo bautizo con agua para arrepentimiento. Pero hay uno, diga conmigo, pero hay uno. Ay, papá. Pero hay uno que viene tras mí. Que yo no soy digno y desatar su calzado, envasando la bacalla. Yo lo bautizo con agua, pero ese lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjense de algo, que los cuerpos no se pusieron de pie hasta que Ezequiel no volvió a profetizar. El milagro de otro está en tus manos. Profetiza, hijo de hombre. Profetízale al Espíritu. Le dijo Ezequiel. Y Ezequiel profetizó al Espíritu. Y cuando profetizó al Espíritu, hubo un viento que sopló. Y ellos recobraron vida. Cuando recobren vida, se ponen de pie. Y de pasar a ser un museo, pasaron a ser un ejército vivo. Un ejército que se puso de pie. Un ejército que conquista territorio. Hay alguien que tiene que ponerse de pie aquí. Hay alguien que tiene que gritar. Hay alguien que tiene que decir aleluya. Hay alguien que tiene que decir abasanda, ebrazanda. La muerte va a salir de mi familia. La muerte va a salir de mi casa. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Hay alguien que tiene que levantarse. Hay alguien que tiene que adorar. Hay alguien que tiene que levantar la mano. Alguien tiene que decir: estoy cansado de que el diablo me ha pisoteado. Estoy cansado. Abasanda. El diablo vuelve un títere a mi familia. Hoy se derrumba. Hay gente que están siendo sanos ahora mismo. Espíritu Santo, ven. Amigo mío, Espíritu Santo, muestra tu gloria en este lugar. Manifiesta tu gloria aquí. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Levanta tu mano, que el fuego va a caer aquí ahora mismo. El Espíritu Santo se está moviendo por todo ese lugar ahí. Está sanando enfermedades. El Espíritu Santo está sanando hernias. Está sanando hernias. Dolores de espalda. Quíteres se están desapareciendo.
Problemas en la próstata están desapareciendo. Ay, 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 ahí está el milagro. Dios está sanando ahí. Dios está sanando. Dios está sanando. Dios está sanando. Dios está sanando. Dios te sana. Dios te sana. Dios te sana. Dios te sana. Dios te sana.